estoy muy halagado. Quiero extender mi gratitud a la doctora Rosalía Castellán, al doctor y arquitecto Manuel Sandoval, al maestro Diego Ariel y a la maestra Gabriela, además de todo el honorable presidio y la comunidad de la UAP. Para mí es un orgullo estar en esta conferencia. Siempre lo digo con mucho ahínco. Yo no tuve la oportunidad de estudiar en la Benemérita Universidad, pero soy un ciudadano de la UAP. Viví toda mi vida en los alrededores y he participado en múltiples actividades. Fui cuando chico, cuando niño, lo ves, no UAP. Entonces le guardo un inconmensurable amor a nuestra máxima casa de estudios en el estado de Puebla. Tanto de qué hablar el día de hoy, tanto que referirnos sobre la crisis ambiental, la crisis energética, sobre este Día de la Tierra. Tantos son los temas que al final he decidido hacer esto un poco más un diálogo, como nos ha ilustrado el doctor Sandoval, una oportunidad para que conversemos sobre todo esto que es realmente apremiante en nuestro día a día. Y por eso he titulado a esta ponencia una charla climática en 4 movimientos, una búsqueda del tempo de la transformación urbana justa, y voy a ahondar en estos temas. Y antes de entrar en los detalles, y ya se ha hablado al respecto, quisiera simplemente mencionar que efectivamente, 5 de junio celebramos el Día del Medio Ambiente. Son 50 años desde la primera gran conferencia de Naciones Unidas donde se abordaron temas por primera vez del orden ambiental. Ha pasado ya mucho tiempo y los problemas han desafortunadamente ido en aumento, y por eso es tan importante este día, porque es un día para la reflexión. Es el stand, es la plataforma para el conversatorio medioambiental más importante que acontece cada año, y es nuestra oportunidad para quedar bien en claro que solo tenemos una tierra. Y solo tenemos una tierra que está ahora mismo expuesta a estas 3 grandes crisis que se nos mencionó en la introducción: la crisis climática, la crisis de la biodiversidad, la crisis de la contaminación y de los residuos. Recuerdo el año pasado en un foro muy similar organizado por la Coordinación de Sustentabilidad de la UAP, hablábamos de cómo la tierra hoy en día o nuestra sociedad consume un 150% de los recursos que nuestra madre tierra genera. Y esto es realmente preocupante, es decir, estamos gastándonos nuestro presupuesto natural año con año a costa de estas grandes crisis, ¿no? De la contaminación del aire, de la contaminación del agua, del suelo, la tierra, deforestación, etcétera, etcétera. Creo que estas 3 grandes crisis son un síntoma muy importante de algo que es mucho más grande, y es un modelo de desarrollo que ha probado ser ineficiente, que ha probado ser inequitativo, injusto, y que cuando hablamos de una crisis ambiental, realmente estamos hablando de una crisis socioambiental, económico-ambiental, y esa es la agenda del desarrollo sustentable a la que me voy a referir el día de hoy. Nuestro clima en la Tierra está cambiando, tenemos una pérdida de la biodiversidad sin precedentes y estamos acumulando químicos sobre todos los comunes globales a una tasa que lo único que vamos a ocasionar es un deterioro de nuestras posibilidades futuras de mantenernos sobre este planeta. Y creo que eso es lo importante que hay que recordar, que este 5 de junio es el momento en el que tenemos que ponernos las pilas y realmente saber cómo vamos a cambiar esta trayectoria que nos está llevando al colapso. Bueno, hablando de esto, una consulta que surgió, que salió hace unas semanas por esta compañía Ipsos Global Advisor, y con motivo del Día de la Tierra, me ha causado mucho interés. De estas 3 crisis, hoy me voy a referir particularmente a la del cambio climático, una que en cierta manera es detonante de las otras 2. Y esto es lo que Ipsos ha publicado no hace mucho, que a mí me ha causado mucho estupor. El cambio climático no es la principal preocupación para el público actualmente, pero más de la mitad se preocupa por ello regularmente, incluso sobre los impactos de este que ya estamos viendo en nuestro país y en el extranjero. Si bien este es un mensaje preciso, es un mensaje un tanto positivo al referirse que en efecto nos preocupamos un poco, lo que a mí me resulta bastante interesante es que no es quizás, más allá de que sea la principal preocupación,
¿Qué tan preocupados estamos realmente al respecto de este tema? Y en esta gráfica que les muestro, respondo un poco. Estas son unas estadísticas a nivel internacional, aunque las cifras son muy parecidas en México. Y lo que es bastante interesante es que antes de la crisis climática hay una plétora de problemas que nos conciernen más, que nos preocupan más. La salud, la guerra, el terrorismo, la pandemia, el futuro de nuestras niñas y niños, el crimen, etcétera. Y creo que esto es muy importante a mencionar porque la crisis climática es una crisis de envergadura múltiple, es una crisis que realmente es originaria de muchos de estos otros problemas que estamos nosotros considerando como preocupaciones locales, como preocupaciones nuestras. Es decir, que un poco la raíz de muchas de las preocupaciones que tenemos está en esto de la degradación de nuestro planeta Tierra, en esto de la intensificación del uso de los recursos y particularmente este macrocambio climático que está aconteciendo y que está originando la pérdida de la diversidad, la degradación de la Tierra y la acumulación de químicos en la atmósfera y en los océanos. Y esto entonces me hace pensar en esta caricatura que muchos de ustedes habrán visto y que de manera irónica nos refleja un poco la situación, refiriéndose un poco a la preocupación que teníamos con la pandemia. Y el mensaje muy claro era, sí, lávate las manos, ponte el cubrebocas, porque se viene esta pandemia. Su origen es un origen de la zoonosis, una transmisión viral de las especies de animales hacia el hombre, que fue impulsada en mayoría por la degradación de su entorno natural y muy impulsado también por el deterioro del clima, que al final tuvo un impacto en su entorno ecológico. Entonces, cuando estamos viendo esta serie de olas, lo que estamos viendo es que en realidad hay temas realmente mucho más preocupantes que nos pueden no solamente afectar en lo inmediato, sino en el mediano y en el largo plazo. Y de ahí que hoy haga tanto énfasis en enfocarme en el cambio climático como un detonante de la recesión económica, como un detonante del colapso de la biodiversidad, como un detonante de la COVID-19 y como un detonante de tantos problemas que tenemos hoy en día en la actualidad en nuestras sociedades locales, regionales y globales. Hablamos de cambio climático. Y este es un tema que nos puede dar para mucho, es un tema realmente complejo y voy a tratar de abordar temas particularmente desde una perspectiva un tanto armónica y por eso he denominado mi presentación una charla climática en 4 movimientos. Yo siento que el cambio climático hablar de cambio climático es hablar de una sinfonía. Es hablar de la urgencia tan apremiante, esa prontitud de actuar, de esa firmeza en las decisiones que tenemos que tomar, a sabiendas que no todos van a ser ganadores, pero particularmente esa perseverancia. No es algo que vamos a hacer en un instante, es algo que tenemos que hacer todos los días. Y por eso me gustaría hablar de 4 cosas, 4 tiempos, 4 movimientos hoy en esta presentación. Un poco la ciencia del cambio climático en el contexto actual del sexto informe del panel del Grupo Intergubernamental de Cambio Climático. Hablar un poco de este gran detonante, este mamotreto en el que vivimos, que se llaman ciudades, ese rostro urbano de la emergencia climática. También quisiera hablar con ustedes cómo es el cambio climático un tema de ciencia, pero también es un tema de valor público. Y finalmente algo que yo creo que nos va a desencadenar esta parsimonía hacia la transición justa, hacia la transformación sustentable. Entonces, voy a iniciar un poco con esta parte de la urgencia, esta parte, este alegro, esta rapidez con la que tenemos que actuar en torno a la ciencia, en torno al cambio climático y que está auspiciada por la ciencia. Y para aquellas y aquellos que no estamos tan informados sobre cómo funciona esto de la climatología o la ciencia del cambio climático, por así decirlo, lo voy a explicar muy rápidamente. Nuestra Tierra recibe energía solar. Parte de esa energía solar se refleja, parte de esa energía se absorbe y es gracias a esa absorción de energía acumulada por los gases de efecto invernadero que podemos mantener en nuestra Tierra una vida estable, una temperatura estable que da auspicio a la vida. El problema está cuando los gases de efecto invernadero se siguen acumulando, seguimos recibiendo energía
y esto hace que se siga calentando el planeta, detonando todo un trastorno climatológico y de muchas amplitudes en nuestra faz planetaria. Y todo esto ha sido estudiado ampliamente desde hace muchos años y particularmente haciendo énfasis en el trabajo del primer gran grupo de investigación científica, por así llamarlo, montado, ensamblado por las Naciones Unidas, que es el Grupo Intergubernamental de Cambio Climático. El Grupo Intergubernamental, el IPCC, surge en los 80s como un llamado para impulsar un grupo de trabajo que pudiera informar a los tomadores de decisiones con miras a tener un acuerdo global de limitación de las emisiones, que pudieran desarrollar investigación y trabajo que informara de manera fidedigna esas decisiones. Al final, este trabajo ha durado muchas décadas, fueron 30 años para que tuviéramos ese gran acuerdo, y ha sido lo más interesante que el IPCC a lo largo de estas décadas ha seguido trabajando. Y uno de sus grandes productos es cada 6, 7 u 8 años generan un ciclo de investigación, de trabajo, en el que evalúan el estado de la ciencia climática, cuáles son esos riesgos y vulnerabilidades y cuál es ese camino para reducir los impactos del cambio climático. Y ese es el famosísimo informe de asesoramiento de la ciencia del cambio climático, que se compone por diferentes estudios especiales y rutinarios que iniciaron en este sexto informe, en este sexto ciclo, con el primer estudio del calentamiento global y las implicaciones de 1.5 grados centígrados, el impacto sobre los océanos y la criósfera, así como el cambio climático y los impactos en el uso del suelo. Estos tres informes especiales son parte del contenido del gran macroinforme, informes de miles y hojas, revisado por miles y miles de comentarios, cientos de científicos de cientos de países. Y hoy en día, octubre de 2021, a la fecha, se ha culminado el ciclo, casi por así decirlo, con los últimos 3 documentos, el estudio sobre el estado físico de la ciencia climática, los impactos, adaptación y vulnerabilidad, así como el trabajo de mitigación y cambio climático. Todo esto es un poco, estos miles y miles de hojas de información, hoy me gustaría resumirlo con 3 láminas, 3 diapositivas que consolidan un poco esa información que yo creo que es muy importante para nuestro día a día tener presente. Y los tres grandes mensajes que sacamos de ahí, el primero es que es inequívoco que la principal razón del calentamiento global y del subsecuente cambio climático es la actividad humana, es la relación de las emisiones que surgen por la actividad humana, lo que ha generado este cambio climático. Lo que estamos viendo en pantalla son 2 láminas extraídas de este último informe. Vemos del lado izquierdo que en los últimos 2000 años nunca hubo un incremento de la temperatura tan alto como el que se ha observado desde hace 170 años, particularmente en las últimas 5 o 6 décadas. Hemos visto un calentamiento por encima del grado centígrado. Y del lado derecho, lo que vemos es ya de una manera más corta en los últimos 170 años, cuál ha sido la influencia de otros detonantes no antropogénicos, no del orden humano, que han alterado el cambio climático, que han generado el calentamiento global. Y lo que vemos es, una vez más, que ha sido la actividad humana la principal razón de este calentamiento global, este calentamiento sin fronteras en todo nuestro planeta y que ha detonado toda esta transformación del clima a como lo conocíamos con anterioridad. Entonces, el primer gran mensaje que surge del panel intergubernamental y que es un mensaje que se ha replicado por décadas es que es, en efecto, sin lugar a dudas, el ser humano, la actividad humana, la principal razón del cambio climático. El segundo mensaje que me gustaría que hoy se quedaran, y les ofrezco disculpa por tener tantas láminas en inglés, pero bueno, el informe está calentito, salido del horno. Un segundo mensaje muy importante es que no importa dónde estemos, todos estamos expuestos, todas y todos estamos expuestos a los impactos del cambio climático. Y bajo la frase esta tan coloquial de una manera común, pero diferenciada, y diferenciada porque particularmente son los grupos de mayor vulnerabilidad,
los que sufren los estragos más importantes del cambio climático. En esta lámina lo que estamos viendo es una metarepresentación del planeta con rombos. Mientras más rojo, quiere decir que la temperatura ha aumentado más. Vemos que casi todo el mapa está en rojo. Mientras más puntitos, quiere decir que los impactos del cambio climático o todas las eventualidades, particularmente en el contexto de los calores intensos, ha sido mayor, y vemos que la gran mayoría de las regiones del mundo no solamente se han calentado, sino que se han calentado en demasía. Entonces acá lo que estamos viendo es una representación de lo que está pasando en todo el mundo. Y esto refiriéndonos solamente a un tema, que es el calentamiento, pero podríamos tener gráficas similares sobre la pérdida de la biodiversidad, sobre el incremento del nivel del mar, la acidificación de los océanos. Podríamos tener la misma gráfica en torno a los fenómenos hidrometeorológicos, los huracanes, los ciclones. Y lo que veríamos, que es una de las grandes enseñanzas de este informe y de muchos anteriores, es que es la recurrencia, la frecuencia, la longevidad y la intensidad de todos estos fenómenos que se han ido incrementando razón del cambio climático. Me gustaría mostrarles esta gráfica también, porque a veces nos sentimos muy distantes cuando vemos los problemas en Indonesia o en Sierra Leona, pero la realidad es que esto también acontece en nuestro país. Esta es una simulación de cómo ha aumentado la temperatura en las zonas aledañas al estado de Puebla, y vemos que desde la década de los 40 a la fecha, aproximadamente la temperatura promedio ya ha aumentado más de 1 grado centígrado, lo cual ya implica grandes impactos en diferentes magnitudes, la biodiversidad local, por ejemplo, debido a este calentamiento. Y lo que estamos viendo también, que es mucho más preocupante, es que en las trayectorias en las que nos movemos a nivel global, esta temperatura, este incremento de la temperatura local podría ascender por encima de los 5 grados. Entonces, si hoy en día ya sufrimos con 1 grado centígrado, ¿qué es lo que pasaría con 5 grados? Y acá me gustaría mostrarles otra imagen. Muchos de ustedes, los que son de Puebla, la reconocerán. Esta es una visualización de inteligencia artificial de la calle 6 Norte y la calle 8 Norte, ese bulevar Héroes del 5 de Mayo. Quizás algunos ya se habrán descubierto, está en la esquina derecha esta famosísima casa colonial con una fachada muy bonita. Bueno, esta es una gráfica de cómo vemos nuestra ciudad hoy en día. ¿Cómo veríamos esta ciudad ante una intensidad hidrometeorológica en los próximos 50, 60 años? Y esta es una imagen que a mí me ha parecido sumamente impactante, que nos habla de qué podría pasar con una mayor frecuencia e intensidad, por ejemplo, de estos fenómenos pluviales intensos prolongados. Y esta simulación lo que nos hace ver es que no solamente es algo impactante, sino que realmente es muy posible. Nosotros, viendo esta imagen, podemos tener dudas si esto es simplemente el resultado de una modelación. Y me gustaría mostrarles esta siguiente gráfica que encontré en el internet. Perdón. Esta es la misma calle en el año 1973, aproximadamente hace 45 años. El Boulevard Héroes del 5 de Mayo con la 2 Oriente, inundada totalmente por un fuerte aguacero. Muchas fueron las circunstancias que explican esta situación, pero lo que es muy relevante es que si hace 45 años esto aconteció de una manera muy eventual, es muy posible, hay mucha certeza, hay una gran probabilidad que en los próximos 50 años esto ya no sea una eventualidad, esto sea un suceso recurrente. Déjenme decirles que hay imágenes en el internet de los años 30 que también nos demuestran cómo esta misma sección de la ciudad fue altamente impactada por estos fenómenos hidrometeorológicos. Es decir, lo que vieron anteriormente no es solamente el resultado de una simulación, es el resultado de una simulación basada en evidencia, con alta probabilidad, con un gran acuerdo de lo que podría acontecer en nuestra ciudad, en Puebla, en algunos años, si no es que actuamos en torno al cambio climático. Finalmente, me gustaría decir este gran tercer mensaje que tiene que ver con las emisiones. La única forma en la que nosotros podemos alcanzar una estabilidad climática, una estabilidad del calentamiento global, es llegando a las 0 emisiones netas. Es decir, reduciendo las emisiones
que sacamos de nuestra industria, de nuestra energía, de nuestras actividades cotidianas, perdón, y ay, ya me estoy atorando de tanto hablar. Y no solamente reducir las emisiones, sino empezar a capturar aquellas que hoy en día ya están en la atmósfera. En el panel izquierdo, lo que estamos viendo en rojo es la trayectoria de emisiones, cómo crecerían si seguimos actuando como actuamos en la actualidad. Y eso nos representaría un aumento de la temperatura global entre 4 y 5 grados centígrados. Y si nosotros realmente quisiéramos limitar ese calentamiento a un margen seguro, por debajo de los 2 grados centígrados, preferentemente 1.5 grados, como nos dicta el Acuerdo de París, tendríamos que iniciar una rápida y profunda decarbonización de nuestras economías en los próximos 5 o 10 años. Este es un mensaje que llevamos escuchando 20 años y vemos que cada año las emisiones crecen y el margen de maniobra se reduce. Es muy importante en esta gráfica, entendiendo el panel del lado derecho, que realmente a nivel macro hay cuatro cosas en lo general que tenemos que hacer, y es reducir estos contaminantes, esas emisiones que surgen del consumo directo e indirecto de energía en los diferentes sectores, particularmente el de las edificaciones, la industria y el transporte, por un lado. Reducir aquellos gases de efecto invernadero que no necesariamente están asociados a la quema de combustibles, aquellos que no son del orden, del orden del dióxido de carbono. Y finalmente, limitar el cambio y el uso del suelo. Recordemos que es gracias a nuestro entorno forestal que tenemos una capacidad captativa de muchas de esas emisiones que de manera natural acontecían en nuestro planeta. Hoy en día la deforestación, además de las intensas temperaturas que detonan incendios, bueno, eso genera todo un ciclo que se refuerza y que permite que haya una menor captura de emisiones en la Tierra, por ejemplo, y por otro lado se sigan emitiendo más por esta quema de nuestras áreas forestales. Entonces aquí el informe del panel intergubernamental de cambio climático nos dice que para llegar a ese cero emisiones netas tenemos que enfocarnos muy bien en reducir estas emisiones que surgen de nuestro consumo directo e indirecto de energía en diferentes sectores, actuar sobre aquellas emisiones que no tienen que ver con el consumo de energía y también generar las condiciones para poder capturar más estas emisiones que existen en la atmósfera, que también son absorbidas por los océanos y que también tienen un potencial de ser saturados. Entonces, habiendo dicho estos tres mensajes, una condensación, una mega simplificación de las miles de hojas del informe, me gustaría ahora entrar a la siguiente parte de la charla, que tiene que ver con esta firmeza en la toma de decisiones, con este esfuerzo, este rostro urbano de la emergencia climática. Si hay algo que nos une quizás en estos momentos, es que la mayoría de las personas que estamos en esta conferencia seguramente estamos viviendo en un entorno urbano. ¿Por qué son tan importantes las ciudades? Bueno, sabemos que a nivel global el 55% de la gente vive en entornos urbanos. Sabemos que las ciudades son responsables a partir de mediciones de consumo final del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las ciudades también son el centro de la informalidad, de la inequidad, de muchas de las grandes injusticias de nuestro planeta. Además de que las ciudades cubren una gran parte del área habitable de nuestro mundo y estas ciudades van a seguir creciendo. El desarrollo urbano va a seguir aumentando y van a seguir atrayendo mayor actividad, mayor número de gentes. Y de ahí que las ciudades, por todas estas razones, estén tan expuestas al cambio climático, sean no solamente detonantes de este fenómeno, sino que también sean receptoras de todos los impactos que acontecen en torno al cambio climático. Ahí lo que estamos viendo, por ejemplo, es que en los próximos, de aquí al 2050, se espera que por la infraestructura de las ciudades, la temperatura local aumente hasta 2 grados centígrados, lo cual es bastante importante porque esto detona, por ejemplo, una mayor necesidad de consumo eléctrico para sistemas de refrigeración, ondas de calor mucho más intensas, particularmente para las comunidades vulnerables urbanas, etcétera. Entonces, creo que hay una razón muy importante por la que tenemos que enfocar en las ciudades. Acá
quisiera hablarles, ya que utilizo esta laminilla, inspirado en un colega mío, filósofo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a quien yo le aprendiera tanto de filosofía, él es profesor de la Facultad de Filosofía, y es una imagen de este personaje icónico de las artes marciales, Bruce Lee. Quizás ustedes habrán visto esta frase: si pones agua en una taza, se convierte en la taza; si pones agua en una botella, se convierte en la botella; si la pones en una tetera, se convierte en la tetera, y el agua puede fluir o puede golpear. En otro contexto, yo creo que esta frase hace un símil muy importante de lo que es el cambio climático en las ciudades. El cambio climático, por así decirlo, puede fluir dependiendo de cómo conformamos nuestras ciudades, pero también puede golpearnos muy, muy duro. Y eso es una de las grandes reflexiones de este sexto informe del panel intergubernamental de cambio climático. Las ciudades son sistemas interconectados que se interconectan con sectores, actividades, comportamientos humanos, instituciones. Y precisamente por este nivel tan intrínseco de interconexión, las ciudades son propicias a generar efectos cascada, impactos de un problema a otro, así como candados, candados tecnológicos, candados de infraestructura, candados institucionales. Es decir, la manera en que nosotros definimos cómo se consume la energía en nuestras ciudades, la forma que toman nuestras ciudades en cuanto a sus edificaciones y el uso del suelo, y la manera en la que nos interconectamos definirá hoy y en el futuro las necesidades económicas, tecnológicas, infraestructurales que necesitamos. Y esto es un mensaje muy, muy importante, porque muchos de los problemas que tenemos hoy son Entonces resultado ya de... no te nada, entonces ahora ya cierras esta hora más. Me parece que hay alguien con el micrófono encendido. Son el resultado de decisiones que se tomaron hace mucho tiempo y que tenemos que evitar. No podemos tomar las mismas decisiones hoy que nos pueden encasillar en un desarrollo alto en carbono en las décadas venideras. Y creo que este es un mensaje muy importante de este sexto informe de gobierno. No solamente es la actividad económica, sino también la forma y expansión de las ciudades, lo que está detonando todos estos problemas climáticos. También vemos en este informe algo que es muy promisorio, y si bien no hay mucha información sobre el potencial de las ciudades en torno a la mitigación del cambio climático, lo que sí es muy claro, muy consensuado, es que hay muchas acciones que podemos realizar en torno a las edificaciones, el transporte, la gestión de los residuos, la eficiencia energética, el uso y el consumo de la energía y los materiales, que nos pueden llevar a una rápida disminución de los gases de efecto invernadero de aquí a las décadas venideras. Y esto creo que también es un mensaje interesante, porque nos da esperanza, nos dice por dónde podemos buscarle para empezar a construir estas ciudades que sean mucho más amigables con el entorno. Pero la gran pregunta, la pregunta del millón es: ¿por dónde empezamos? ¿Qué tenemos que hacer para que esta gráfica de tantos colores se vuelva una realidad? Y brinco a mi tercer movimiento, un movimiento de perseverancia, de continuidad. Y es que la acción climática tiene que estar basada en ciencia y tiene que estar enfocada en el valor público. Yo pensaba esta tarde que muchas veces cuando hablamos de los beneficios o co-beneficios de la acción climática, muchas veces se nos olvida que la adaptación y la mitigación climática tienen un alto valor público, tienen un gran valor público, y eso es algo que me gustaría referirme en estos instantes o en breve. Primer factor de influencia en torno a las ciudades. Las ciudades tienen un impacto directo con el cambio climático. Yo les decía, no solo por las actividades, sino también por su geometría urbana. La forma en la que colocamos nuestros barrios, nuestros edificios, puede contener los flujos de aire, lo que puede hacer que se calienten más. Puede también quitarle espacio a las áreas naturales. Puede también absorber mayor energía si no tienen un potencial de reflexión amplio. Las actividades que se detonan en las ciudades y más allá de las emisiones también generan un entorno local climático particular. Aquellas donde hay pérdidas de calor también contribuyen a que el estado del clima local sea caluroso.
las propiedades térmicas de los materiales, la forma en la que construimos nuestras casas, nuestros edificios, nuestra infraestructura de transporte. En fin, yo creo que una parte importante en esta búsqueda del valor público, es entender que entre los factores de influencia, las decisiones que tomemos de carácter infraestructural tienen que tener estas consideraciones de que la urbanización tiene impactos termodinámicos, aerodinámicos, de permeabilidad en el suelo que contribuyen a un efecto climático local mucho más perseverante, mucho más dañino. Un segundo elemento importante cuando empecemos a hablar de lo que es el valor público, también hay que recordar que el cambio climático impacta la infraestructura urbana en efectos cascada, y por eso es tan importante que dejemos de pensar en cosas tan simplistas como es una cuestión de poner paneles solares en cada casa. No, el cambio climático es complejo y tenemos que abordarlo con esa complejidad y tenemos que entender cuáles son las acciones y qué consecuencias detonan. Acá hay un ejemplo muy claro sobre cómo es este efecto cascada, un evento hidrometeorológico, por ejemplo, un ciclón que impacta a la red de suministro de energía, lo cual a su vez impacta la provisión de servicios urbanos, lo cual a su vez daña la infraestructura social, porque van a ser seguramente los más pobres los que tengan que pagar los precios más altos de la energía o los que se queden con una disrupción en la provisión de un acceso limpio y eficiente a la energía. Un evento de esta magnitud también puede destruir el suministro, por ejemplo, de combustibles líquidos para el sector transporte, lo que puede limitar a su vez la provisión de bienes y servicios a nivel urbano y otra vez impactar en la provisión de servicios sociales, esta infraestructura social. Entonces, cuando entendemos cuáles son las acciones a las que tenemos que enfocarnos para la adaptación y la mitigación, creo que una cosa muy importante es también entender que hay consideraciones, hay efectos cascada, hay dinámicas positivas y negativas que tenemos que pensar. Finalmente, otra cosa que me gustaría decirles antes de entrar a la necesidad de este valor público, es recordar que las ciudades otra vez están interconectadas no solamente a nivel sectorial, sino también a nivel escalar. Lo que pasa en nuestra ciudad, lo que pasa en la ciudad de Puebla, también pasa en San Pedro Cholula y a su vez puede pasar en Querétaro y a su vez puede pasar en Canadá. ¿Y por qué? Porque vivimos en ciudades cuyos bienes y servicios, directa o indirectamente, pueden venir de múltiples lugares del mundo. Vivimos en una sociedad globalizada y por tanto las opciones de mitigación y adaptación que tomemos en un lugar pueden tener impactos positivos, escalares, multiplicables en otros lados, pero también impactos negativos. Yo pensaba en el ejemplo de una ciudad, por ejemplo, que tiene un desarrollo urbano extensivo en una zona donde a lo mejor la cuenca hídrica no tiene la capacidad de proveer o abastecer de agua a esa ciudad, por lo que esa ciudad tendrá que traer agua de otro lado, y quizás ese otro lado de donde trae el agua es un lugar agrícola que ahora va a tener una escasez de agua y no va a poder producir esos alimentos que originalmente enviaba a la ciudad para ser consumidos. Entonces, cuando empezamos a hablar en un efecto cascada, ¿cómo pueden ser con esta meta simplificación, esta ejemplificación de cómo un problema puede escalar de diferentes lugares? Nos damos cuenta que es muy importante que en esta búsqueda del valor público también estemos pensando en cuáles son esas transformaciones sistémicas que tienen que acontecer. Y esto no es una gran novedad, lo estamos viendo hoy en día con la crisis en Ucrania, el aumento de los precios de la energía y cómo esto está impactando a las arcas públicas, cómo esto está impactando a las comunidades con un menor acceso asequible a la energía en nuestro país. Entonces, creo que estos son tres grandes elementos a considerar cuando hablemos de ese valor público. ¿Qué es ese valor público? Entendamos el valor público como ese valor que nosotros damos como ciudadanos a los bienes y servicios que recibimos de las instituciones del Estado y que satisfacen de una u otra manera la calidad y el bienestar en el que vivimos. Ahora, el valor público en cierta manera refleja esos resultados, esa confianza que la ciudadanía da ante las instituciones, que a su vez está emergiendo de estas demandas que tenemos como individuos, de esta participación proactiva que tenemos por conformar una comunidad, una ciudadanía, una ciudad, y por esa búsqueda del bienestar. Y eso, en lo general, podemos hablar de la sustentabilidad social, este flujo dinámico de la ciudad como un ente proveedor de sustentabilidad.
El problema está en que hay límites y esos límites nos los da la biodiversidad, el clima, la geografía. Y por tanto, el valor público, tomando las consideraciones que mencioné antes, tiene que también tener en consideración esos límites físicos y naturales. Y entonces sí, no solamente hablar de la ciudad como un proveedor de bienes y servicios, sino también de la ciudadanía como aquella que tiene la mayordomía de los comunes globales, de nuestra naturaleza, de nuestro entorno y de la toma de decisiones que al final nos pueden llevar a un cambio climático mucho más intenso o con mayores impactos. Entonces, ahora les quiero decir otra cosa que me parece muy interesante del informe, es que el informe del panel intergubernamental nos dice que si queremos hacer una verdadera decarbonización profunda, una transformación sistémica, hay 4 cosas que hay que hacer. Y para mí, esas 4 cosas son realmente 4 acciones para generar valor público. La primera tiene que ver con el consumo de energía en todos los sectores, pero particularmente a través de una planificación espacial e infraestructural de las ciudades que nos permita entonces sí crear comunidades compactas, densas, donde podemos tener un desarrollo orientado a un transporte eficiente que une el trabajo con el domicilio, que permite la movilidad desmotorizada, que nos ayuda a crear un uso eficiente del uso del suelo con actividades múltiples, habitacionales, comerciales, industriales. Una segunda cosa muy importante que a mi gusto también tiene que ver con el valor público es la electrificación de los servicios de uso final de la energía y particularmente la forma en la que nosotros podemos hacer un cambio en el uso de los materiales para la construcción de nuestras ciudades. Y ahí de lo que estamos hablando es de todas estas opciones que tenemos particularmente para electrificar nuestro transporte público, para ofrecer un transporte de calidad para nuestra ciudadanía, cómo podemos cambiar, alterar las cadenas de valor en el suministro público para que también tengamos servicios que tienen una menor huella de carbono, menores impactos ambientales. Y también cómo podemos ir decarbonizando en general el consumo de la energía, por ejemplo, con el alumbrado público eficiente a partir de paneles solares, etcétera. Entonces, ahí hay 2 opciones que a mí me parece generan bienestar, que responden a las solicitudes de crear un espacio de bienes y servicios comunitarios útiles y benéficos para la ciudadanía. Hay otras 2 acciones muy importantes, la absorción de carbono a través de la infraestructura urbana verde y azul, y aquí de lo que estamos hablando es del espacio forestal urbano. En Puebla, seamos críticos, seamos objetivos, cómo está nuestro estado forestal en la ciudad y qué podemos hacer al respecto, cómo podemos restaurar, cómo podemos restablecer esa infraestructura verde endémica que nos ayuda a captar agua, que nos ayuda a captar carbono y que genera espacios de convivencia sana en la ciudadanía, espacios de convivencia de la biodiversidad y que genera espacios de salud para nuestra ciudadanía. Hablemos de la infraestructura azul, cómo podemos también nosotros aspirando a una adaptación climática, reducir las vulnerabilidades, generar soluciones basadas en naturaleza que reduzcan, por ejemplo, las inundaciones o el impacto de estos fenómenos hidrometeorológicos tan amplios que acontecen en nuestra ciudad. Y finalmente, y esto es un tema que hablamos el año pasado en una conferencia aquí en la UAB, en la que tuve la oportunidad de ser expositor, cómo mejoramos las conductas de nuestros individuos. Y eso también es una oferta de valor público. Si nosotros diseñamos ciudades donde el ciudadano tiene libertad de movimiento, tiene elecciones a partir de qué consumo quiere generar, si tiene acceso a oportunidades de interacción que tienen una menor huella, un menor impacto en la sustentabilidad circundante. Cuando generamos lugares donde nuestro ciudadano se vuelve responsable, informado y toma decisiones basadas en ciencia. Creo que estas son 4 conclusiones muy, muy importantes de este 6º informe y lo repito, son una respuesta a esta bifase de la ciudad, a esta parte de ser proveedor de un valor público, pero a la vez ser un mayordomo de las condiciones planetarias que nos permiten vivir en armonía y en tranquilidad. Yo voy a terminar mi presentación, creo que me he extendido un poquito, pero no quisiera culminar sin antes hablar otra vez de la prontitud, de esta velocidad en la que tenemos que generar los cambios. Y al principio yo les explicaba que a mi gusto a veces somos un tanto injustos en contener al cambio climático no como una prioridad.
Yo les explicaba que es el cambio climático el que detona tantas dinámicas que hacen a nuestro planeta social y económicamente más inequitativo e injusto. Y de ahí que ahora quiera hablar de la prontitud desde la perspectiva de la transición urbana justa. Y el mensaje claro es este: para que las ciudades experimenten una transformación sistémica que se ajusta, esta tiene que diseñarse en el contexto de una transformación socioeconómica ambiental amplia. Es decir, no es solamente hablar de cambio climático, es hablar de justicia climática, es hablar de economía verde, es hablar de todo un involucramiento de la sociedad participativa en la toma de decisiones. Hay tres recomendaciones con las que me gustaría culminar mi presentación que tienen que ver con la influencia que nosotros tenemos sobre la transición urbana justa. Y la primera tiene que ver muy sencillamente con entender a profundidad nuestro contexto local. Debemos de pensar que nuestra ciudad no solamente toma decisiones en lo local, como yo les explicaba antes, se planifica a diversos niveles, a escalas de gobierno, entre distintas competencias, además de que tiene que ajustarse a las dinámicas económicas multisectoriales que existen en un país, y para no restarle importancia ante una increíble heterogeneidad de valores e intereses, de diálogos y de perspectivas que tienen que analizarse democráticamente. Nadie puede quedar atrás cuando se desarrollan esas estrategias de transición urbana justa. Y por tanto, entender el contexto local desde el diseño nos va a permitir alcanzar soluciones que sean mucho más incluyentes. La segunda tiene que ver con los efectos cascada. Yo les mencioné antes cómo cuando uno toma una decisión a nivel urbano tiene que considerar cuáles son los positivos y los negativos, lo bueno y lo malo que esa decisión puede llevar en el corto, mediano y largo plazo. Y acá una importante recomendación es: no importa qué vamos a hacer, si va a ser adaptación, si va a ser mitigación, si van a ser ambas, siempre tiene que existir de fondo una visión integrada de Agenda 2030. Es decir, nuestras acciones tienen que realmente entender la manera en que contribuyen a estos 17 objetivos de la Agenda de Transformación Sustentable que la humanidad ha adoptado. Tenemos que entender, por ejemplo, cómo un cambio en la forma de nuestra movilidad va a impactar la salud o la calidad de educación o la infraestructura o el uso del agua, etcétera. Acá en esta imagen, para dar un ejemplo, vemos, por ejemplo, esta medida que a mí me parece también excelente, aunque muchas veces mal aplicada, y es la transformación del espacio urbano para la movilidad en bicicleta. Nosotros podemos construir caminos de bicicleta gigantes, pero si no consideramos que debe de haber una seguridad vial, una educación vial, que debe de haber respeto entre los transeúntes, que debemos de tener una actividad motorizada contenida bajo márgenes de seguridad, seguramente esa es una opción ecológicamente factible, pero socialmente de un impacto. No vamos a gastar dinero en una infraestructura que nadie va a utilizar y vamos a exponer a aquellos que la estén utilizando si no ha sido contenido de la manera adecuada. Y esto puede acontecer en muchas otras opciones, por ejemplo, el uso de biocombustibles para los automóviles. Suena muy bonito eso de quemar etanol, pero si no nos aseguramos que ese etanol ha sido producido en condiciones de sustentabilidad, que no está compitiendo con alimentos, si no podemos asegurarnos de esto, seguramente no es una opción muy buena, no es una opción que tiene visión integrada de Agenda 2030. La última recomendación, y creo que esta ya es un claro ejemplo de cómo debe de desarrollarse una transición urbana justa, y es el diálogo social, la comunicación, el acceso transparente a la información. Y yo creo que es muy importante saber que el objetivo del diálogo social, en cierta manera, es generar consenso, generar espacio de progreso, de compartir información, de entendernos mutuamente. Y cuando somos capaces, desde el diseño de nuestras estrategias climáticas, incluir a toda la plétora de actores, industria, instituciones, academia, ciudadanos, colectivos, etcétera, vamos a maximizar las oportunidades de definir estrategias y políticas que tienen un verdadero impacto y aceptación comunitaria. Y de ahí tan importante, como nos dice la Organización Internacional del Trabajo, que sea en cierta manera el diálogo social el primer paraguas para la toma de decisiones transformacional. Con esto ya termino. Quizás ya me voy a brincar esto,
no me lo voy a brincar, me voy a tomar la libertad de mencionarles que nosotros como WWF ayudamos a las ciudades a través de nuestro desafío de ciudades de WWF a que participen en esta transformación. El desafío de ciudades es una competencia que organizamos de manera bianual, tenemos 10 años organizándola. La ciudad de Puebla ganó hace algunos años, sería muy interesante saber qué ha acontecido desde entonces. Y esta competencia trata de informar los compromisos de la ciudadanía y de las ciudades en torno a la consecución del Acuerdo de París, de limitar el objetivo del calentamiento global a 1.5 grados centígrados, pero también de informar cuáles son esas acciones transversales, inclusivas, de gran beneficio que cumplen compromisos. Con estas diapositivas lo que quiero realmente hacer es un llamado a la comunidad universitaria de la Benemérita Universidad del Estado de Puebla, así como a la ciudadanía en torno a Puebla, a que se unan a este desafío, que la ciudad de Puebla, que todos los municipios del estado se unan a esta competencia bianual en la que van a ser reconocidas por sus esfuerzos, en las que van a ser orientadas estratégicamente de cómo pueden actuar climáticamente de mejor manera y en la que además van a generar este consenso, esta participación ciudadana que inspire y que cree liderazgo a nivel global en torno a transformación urbana justa. Hoy celebramos con mucha alegría nuestros dos ganadores globales, la ciudad de Lund en Suecia, así como la ciudad de Bogotá. Yo como poblano me encantaría ver en el podio a la ciudad de Puebla o a San Pedro Cholula o a San Andrés Cholula en 2 años. Ojalá que me escuchen y se apunten cada año. Yo insisto en que tienen que participar y no participan. Ojalá que este sea un llamado para la participación del desafío de ciudades del planeta de WWF. Y ahora sí, ya termino con esta frase del doctor Johan Rockström, una frase que a mí me parece muy linda. Dice, nuestros bienes comunes mundiales no solo se relacionan con la forma en la que los grandes biomas regulan los sistemas, sino también en la forma en la que nosotros gestionamos estos sistemas en términos de salud y justicia. Si nosotros no cuidamos nuestra tierra, si nosotros no actuamos ante el cambio climático, más pandemias van a venir, menos paz vamos a tener y mayor injusticias e inequidades van a acontecer en nuestro entorno cotidiano. De ahí nuestro llamado a que las ciudades sean el parteaguas de la transformación y los detonantes del cambio sustentable justo para la humanidad. Muchísimas gracias. Mi nombre es Tabaré Arroyo Currás. Gracias.